Y Señor, te pido que tú seas abriendo la mente de cada uno de los que están aquí. Cada uno de nosotros podamos recibir la palabra, cada uno de nosotros la podamos poner por obra. Y también, Señor, que todo impedimento que quiere venir en este momento a traer estupor, letargo a cada uno de nosotros sea removido. Y que podamos tener la capacidad de tomar la palabra y vivirla todos los días. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del espíritu Jebuseo. Ya venimos 3 domingos hablando de los 7 espíritus, ¿no? El primer domingo se habló sobre el espíritu amorreo. Hace 8 días hablamos sobre el espíritu Gergeseo. Y hoy vamos a hablar del espíritu Jebuseo. ¿Quiénes más o menos recuerdan el espíritu Jebuseo? Eso lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan que una vez lo hablamos en el Siquén? Un Siquén que hubo hace como 3 años. ¿Sí? ¿No? Todavía no está. Bueno, resulta que el espíritu Jebuseo es muy interesante porque el espíritu Jebuseo tiene algo, y es que empieza a cerrar la boca de las personas para que no adoren. No sé si ustedes sintieron hoy que hubo un ambiente súper pesado y estaba difícil romper como eso, como que veníamos como, o bueno, no nosotros, sino que la atmósfera estaba pesada y entrar a adorar fue muy difícil. Entonces les quiero comentar, cuando el padre me dijo, Helen, habla sobre el espíritu Jebuseo, y estaba preparando la prédica, el Señor me hablaba varias cosas. Y yo puse instrumental, dije, bueno, vamos a hablar de la oración, hay que adorar, ¿sí? Y empecé a adorar y me pareció muy curioso porque el enemigo siempre sabe en qué área estás débil y dónde se puede meter, ¿sí? Y tenía instrumental y la importancia de nosotros poder reconocer los sonidos, porque en un momento se cambió la canción así abruptamente de una canción a otra y apenas yo escuché el primer sonido, sabía que no venía de Dios, ¿sí? Y cuando volteé mi celular a mirar qué era lo que estaba pasando, ustedes no se imaginan, una imagen tenaz, o sea, yo quedé así fría, porque había una imagen de la muerte, ¿sí? Así, con un hacha y toda la vaina, y yo dije, ¿por qué eso sale en mi celular si yo nunca escucho música de esto? Entonces le muestro a Pipe y le digo, ese es el tritono, el acorde del diablo, ¿es que se dice? Sí, bueno, lo utilizaban antes. Sí. Que era el acorde del diablo porque pues, es un sonido disonante. Sí, entonces cuando me dice eso, yo quedo impactada porque si el espíritu Jebuseo se mueve a través de los sonidos, bueno, en ese momento fue súper fuerte porque sentí como había una guerra y un ambiente muy pesado en ese momento, y yo decía, definitivamente hoy se tiene que soltar los sonidos para que los hijos puedan adorar, y se han removido los sonidos del espíritu Jebuseo que quiere venir a traernos maldición, porque eso es lo que hace. Entonces les cuento así como por encima eso que me pasó, y dije, definitivamente el tema de la oración es la forma en la que nosotros ganamos batallas, en la que nosotros podemos pelear. Nosotros podemos obviamente hacer muchas más cosas, pero siempre la adoración va a ser fundamental, ¿sí? Nuestra vida debe basarse entre la adoración y la oración, ¿sí? En la intercesión, en estar todo el tiempo adorando. Quiero leerles una historia para empezar que me pareció muy bonita, que dice, un día un burro y un león caminaban por el bosque. El burro, muy terco, comenzó a discutir con el león. El pasto es azul, dijo el burro. No, el pasto es verde, respondió el león con calma. La discusión se volvió tan absurda que ambos decidieron ir delante del rey del bosque, el viejo búho, para que él decidiera. El búho escuchó atentamente y tras pensar un momento dijo, el burro tiene razón, el pasto es azul. El león se quedó sorprendido, pero no dijo nada. Salió del lugar mientras el burro rebuznaba con alegría y gritando, gané, el rey dijo que el pasto es azul, el león es un tonto. Cuando el burro se alejó, el búho miró y dijo en voz baja, ¿sabes que el pasto es verde? Pero nunca vale la pena discutir con alguien que no solo busca tener la razón, no encontrar la verdad. Tu castigo, león, no es perder la discusión, sino haber perdido tu tiempo con el necio. Yo creo que esta ya la habíamos escuchado antes, ¿cierto? El burro y el león. Entonces viene el burro diciéndonos que el pasto es azul
y nosotros como leones sabemos que el pasto es verde, pero aún así nos ponemos a discutir con el burro que el pasto es azul. Y el pasto termina siendo verde y el burro sigue siendo burro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros hemos escuchado voces de personas alrededor de nosotros. Siempre tendemos a escuchar más las voces de otras personas que la misma voz de Dios. Así que yo traje una serie de lista de cosas que de pronto hemos escuchado que nos han dicho y ustedes van a decir, sí, a mí me la han dicho. Y si de pronto alguno de ustedes les han dicho alguna otra cosa, también pueden decirlo, porque pues no todas de pronto están aquí. ¿Cuántos han escuchado, tú no sirves para nada, deja de intentarlo? Puede ser. ¿Para qué estudias si no lo vas a lograr? Hay gente mucho mejor que tú, ni lo intentes. Eres una carga, nadie te necesita. Estás muy feo, muy fea, nadie te va a tomar en serio. Con ese cuerpo no vas a gustarle a nadie. Siempre te vistes mal, pareces un desastre. Eso no va a funcionar, es perder el tiempo. Un negocio, no tienes ni idea ni de finanzas. Tú no tienes talento, deja de soñar. Soñar despierto no sirve de nada. A tu edad ya es tarde para empezar. ¿Para qué oras? Eso no cambia nada. Tú no eres buena persona como dices. Dios no se fija en gente como tú. ¿Sí? No sé si la han escuchado también. Ay, ahora sí te crees importante. Seguro crees que vas a lograrlo. Siempre hablas de cosas grandes y no haces nada. Algunos le han dicho, usted es un tonto, usted no puede, usted no sirve, usted para eso como que no salió muy dotado de inteligencia, mejor haga otra cosa. No es tu asignación, no es lo que Dios te envió a hacer. Y esas son cosas básicas que de pronto escuchamos en nuestro día a día. Cuando de pronto en el colegio algunos debieron haberle dicho, usted para la matemática como que no sirve, ¿sí? O usted para tal materia como que no sirve. ¿Qué otras cosas les han dicho? Que ustedes digan, a mí me dijeron esto y me marcó. Que eran palabras negativas. ¿Usted es el culpable? ¿Sí? ¿La culpa es suya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa han escuchado? Todo lo haces mal. O siempre haces todo mal, que uno dice siempre. La palabra siempre te condiciona que todo se está haciendo mal, ¿cierto? Sí, usted no puede, usted no sirve, no funciona. Y en la vida de nosotros siempre vamos a tener personas que nos estén hablando. Y resulta que el espíritu jebuseo, investigando, ellos son ciegos y cojos. Importantísimo porque yo dije, ¿qué? ¿Cómo así que son ciegos y cojos? Pero lo que sí tienen es su boca, ¿sí? Tienen su boca para poder lanzar una palabra. Y esto se ve cuando David va a tomar el pueblo de Jerusalén. Buenos días, sigan. Ellos van a tomar el pueblo de Jerusalén y en el pueblo de Jerusalén le dicen a David, tú no puedes entrar, ni aún los ciegos y los cojos podrían impedir que tú entres. Entonces, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Lanzándole una palabra, diciéndole, tú eres tan débil que aún un discapacitado podría impedir que tú entres. Eso es una ofensa, o sea, que a uno le digan, no puedes ni siquiera vencer un ejército porque eres tan débil que aún el peor de nuestro ejército podría detenerte. Y con uno solo ni entras. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto, del espíritu jebuseo, cómo trabajan nuestros pensamientos. Porque yo sé que muchas personas les han dicho palabras de maldición, pero seamos sinceros, la mayoría de frases que les dije, que ustedes tienen en mente, que saben que les han dicho, la mayoría han salido de ustedes hacia ustedes mismos, ¿cierto? Más que, yo creo que a uno a veces de pronto le han dicho, no, es que siempre haces todo mal, o no, es que esto lo hiciste mal, pero la mayoría de palabras están en nuestra mente, ¿sí? No, es que yo de pronto físicamente no tengo capacidad de que alguien me quiera, no, es que con este cuerpo, no, es que no puedo, no soy capaz, es difícil, otras personas sí pueden, otra persona sí tiene la capacidad, pero yo no. Es que de pronto a veces miramos más lo que tienen las demás personas, entonces uno dice, sí, ellos pueden, yo no. Ay, es que Valentina tan hermoso que canta, yo no puedo cantar y adorar así. Sí, o sea, sí,
con el amor que mami, mi tía Gladys, mi tía Aleja reciben a las personas. Yo no podría saludar así emotiva a las personas. No sé, muchas cosas. A veces vemos las cualidades de los demás y nosotros mismos nos metemos en la mente estas palabras. Exactamente, autosabotaje, que modernamente se habla, digamos, en el lenguaje psicológico, pero viéndolo desde el espíritu, estamos hablando que es el espíritu jebuseo que se está metiendo a tu mente para hablarte mentiras, ¿sí? Entonces, hoy piensen todas las veces que en su mente han venido mentiras de Satanás y cómo podemos contrarrestarlas con palabras que Dios ya ha dicho, con palabras que ya ha establecido Él. Un ejemplo, eres muy tonto. ¿Por qué tonto? Si es que yo tengo la mente de Cristo. ¿Sí? No es que no puedo, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Si Dios dice que a los que creen en Él, todo les es posible. Entonces vamos a ir desarrollando este tema, pero hoy traje bastante versículos, así que ustedes me van a ayudar, ¿sí? Génesis 10, 15 y 16. Sarita, por favor. Lucy, porfa, Génesis 14, 18. Pipe, Génesis 15, 18, 21. Manu. Éxodo 3, 8. Perdón, 3, 7 al 8. Jos, Éxodo 33, 2. Hasta ahí, y ya ahorita les doy los otros. Repito. Génesis 10, 15 al 16, Sarita. Lucy, Génesis 14, 18. Pipe, Génesis 15, 18, 21. Manu, Génesis 3, 7 al 8. Y Jos, Éxodo 33, 2. Listo, dale, Sarita, con voz de trompeta fuertísima. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos. Listo. Vamos a tratar, yo sé que hoy no tengo micrófono, pero vamos a tratar de hacer silencio para que no dispersemos a los demás. Génesis 10, 15 y 16. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos y los jerjeseos. Esta es la primera parte o el primer nombramiento de los jebuseos en la Biblia. Dice que ellos son descendientes de Canaán, ¿sí? ¿Quién era? Hijo de Noé. Entonces sabemos que todos los que son cananeos, de ahí vienen los 7 espíritus. ¿Sí? El amorreo, el jebuseo, el jerjeseo, el heveo, el eteo, los hititas y todos los feos, dijo el pastor, todos los feos, todos ellos, ¿sí? Vienen los 7 espíritus. Entonces, primer nombramiento sabemos que viene de Cam, hijo de Noé, nieto de Noé. Y ahí empezamos a hacer como un mapa de dónde viene, si lo hablamos, digamos, históricamente. Después los vemos en Génesis 14, 18. ¿Qué dice Lucy? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Ok, volvemos a verlos en esta parte. Ustedes van a decir, pero Helen ni siquiera nombra a los jebuseos. ¿Qué sucede? Que los jebuseos vienen del nombre Jebús, ¿sí? ¿Por qué Jebús? Así se llamaba la ciudad donde ellos se establecieron. Jebús era Jerusalén. Entonces, cronológicamente empezamos haciendo un mapa diciendo, ok, los jebuseos son descendientes de Can, es decir, por tanto son cananeos, y estaban asentados en la ciudad de Jebús, que ellos mismos le pusieron el nombre de Jebús porque en el tiempo de Melquisedec era la ciudad de Salem. Entonces empieza siendo la ciudad de Salem, donde reinaba Melquisedec en el tiempo de Abraham. Después Melquisedec ya muere y vienen los jebuseos a tomar posesión del lugar y a llamar y a cambiarle el nombre a la ciudad por Jebús. Jerusalén o Salem en ese momento era ciudad de paz, ¿sí? Salem, ciudad de paz. Melquisedec quiere decir justicia.
su nombre es justicia, o sea que era una ciudad de justicia y de paz. Pero los jebuseos vienen a cambiar el diseño de Jerusalén. Luego los vemos en Génesis 15, 18 al 21. Pipe. En aquel día del Señor, perdón, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo: a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jebuseos y los jebuseos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Como los jebuseos vinieron a tomar posesión de la tierra que no les pertenecía porque primero había sido de Melquisedec, pero al pasar el tiempo ellos tomaron posesión, Dios le hace una promesa, ¿no? A Abraham y le dice, bueno, te voy a dar descendencia, si puedes contar las estrellas, si puedes contar la arena, cuéntalas porque te va a dar descendencia. Se cumple después la promesa en sus hijos Isaac y en su nieto Jacob, donde están las 12 tribus, ¿no? Y le dice, te prometo que te voy a dar el lugar y la tierra donde se posicionaron los cananeos. O sea, les iba a devolver lo que ya era de ellos. Y aquí es donde le dice, vas a expulsar a los jebuseos, entre otros cananeos. Y volvemos a verlos después, más adelante, un poquito más adelante. Esto fue con Abraham, pero luego los vemos con Moisés, en Éxodo 3, 7 al 8. ¿Qué dice, Manu? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Exacto. Entonces, ¿Dios qué hace aquí? Confirma la promesa que ya habían hecho con Abraham. O sea, no fue una promesa que Dios le hizo a Abraham y se le olvidó, quizás de pronto sí cumplo, no, sino que ya le había dado una promesa a Abraham y aún así a Melquisedec ya le había entregado la tierra. O sea, era desde Melquisedec, luego a Abraham y ahora le repite a Moisés, te voy a dar el lugar que te prometí, tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra especial, una tierra próspera. Y ya después, ¿qué pasa? Que él los manda, les dice, bueno, es hora de salir hacia la tierra prometida, que está en Éxodo 33, 2. Voy a mandar un ángel delante de ti. Voy a sacar a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de su tierra. Exacto. Entonces, como les decía, Dios dice, voy a enviar un ángel delante de ti para que ustedes expulsen a los cananeos, a todos estos 7 espíritus, y entre esos están los jebuseos. Entonces, ya haciendo como un mapa, decimos, ok, los jebuseos estaban en la ciudad de Salem, que antes había sido de Melquisedec, pero ahora era de los jebuseos, que le cambiaron el nombre. Dios le promete a Abraham, a Moisés y a toda la descendencia israelita que van a salir. Y cuando salen de Egipto y pasan por el desierto, muere una generación, tiene que levantarse otra generación para que puedan entrar a poseer, y cuando entran a poseer, Dios envía un ángel delante de ellos para que entren, ¿sí? Es como haciendo un recorderis que ya venimos viéndolo. Pero ¿quiénes eran los jebuseos? Entonces, vale, Josué 13:29. Josué 11:3 y Mauricio, Números 13:29. Mami, perdóname, vale. Mami, Jueces 19:10. Listo, ahora sí, vale, perdóname. Dice, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo, al Edemón en tierra de Mispa. Ok, Mauricio. Números 13:29. Amalek habita en Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en el mar. El cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Listo, aquí que vemos.
que ellos vivían en las montañas. Los dos versículos dicen lo mismo, ellos viven en las montañas. Y aquí empezamos a unir, digamos, todo lo que hoy de pronto Dios nos está hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre que alguien iba a adorar o iba a buscar la presencia de Dios, ¿a dónde iba? A lugares altos, ¿cierto? Entonces Moisés subió al monte y utilizamos mucho la expresión de subir al monte cuando tiene que ver algo con adoración, subir al monte de Sión, el Cordero de Sión, lugares altos, ¿sí? Entonces empezamos a ver que ellos se empezaron a posicionar en los lugares de los adoradores. Salem era la ciudad de paz que después pasa a ser Jerusalén, donde habitaba David. Entonces, todo es un contexto que tú dices, ay, Helen, pero es que los jebuseos simplemente vienen en las montañas. No, ellos estaban en el lugar de la adoración. Ellos habían usurpado el lugar de los adoradores. ¿Para qué? Para hacer sus cosas. ¿Qué dice Jueces 19:10? Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo, pararemos en esta ciudad jebusea y paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. Ok, resulta, yo creo que ustedes han escuchado esta parte de Jueces y lo leímos porque estuvimos leyendo Jueces, que es la parte donde un hombre va hacia otra ciudad, paran en Jebús, dicen que van a parar en Jebús, pero no terminan parando en Jebús, terminan parando en otra ciudad. Cuando llegan a la otra ciudad, en ese lugar habían unos hombres del pueblo y las personas del pueblo intentaron entrar a la casa donde él se estaba quedando para violar al hombre que se estaba quedando ahí. Pero al final el dueño de la casa le dice, si quieres yo te entrego a mi hija, pero no le hagas nada a él. Entonces aquí es donde hablan de que iban para Jebús, pero decidieron no parar en Jebús porque era una ciudad pues de los cananeos, entonces prefirieron ir a otra ciudad. Y ahí vemos que Jebús, Jerusalén. Jebús, como le decían los jebuseos que vivían en ese momento, Jerusalén el diseño original de Dios, el diseño establecido por Dios. Entonces, ¿qué significan o qué representa el espíritu jebuseo? Como ellos usurpan el lugar que le corresponde a los adoradores, es un espíritu de resistencia, idolatría y burla en contra del pueblo de Dios. ¿Ellos qué hacían? Levantaban altares, ofrendas, animales y cosechas ocultos en lugares altos, en colinas, montañas. ¿A quién? A la diosa de la fertilidad. Entonces, lo que es Astarte, rendían honor a Astarte. También tenían rituales de astrolatría, y no es lo mismo que astrología ni astronomía, todo es diferente, ¿sí? Pero ellos tenían astrolatría. ¿Qué significa? Que adoran a la luna y el sol, ¿sí? Entonces, sus dioses eran a la luna y el sol. ¿A quiénes estaban ellos adorando? A Salín, que significa paz. Entonces, ¿recuerdan que les dije que Salem era paz? Cuando estaba en ese momento Melquisedec, era rey de Salem, que es ciudad de paz. Pero ellos tenían un dios que se llama Salim, en vez de la E le pusieron I. Y significa paz, significa lo mismo, pero pues obviamente el diseño es dibujado, ¿sí? Y para ellos representa bienestar o salud, pero muy curioso porque eran cojos y ciegos, entonces adoraban un Dios que no era eficiente. Y lo más importante, era el Dios del ocaso, es decir, cuando el sol se está poniendo, ¿cierto? Del ocaso, era el Dios del ocaso, pero también, o del sol, pero también este Dios tenía un gemelo que se llama Sha'ar, el Dios de la aurora. Entonces ellos adoraban al sol, la luna, sol, luna. Todo el tiempo se movían por los ciclos o donde giraba el sol y la luna. Y aquí es donde quiero entrar, que entendamos algo. En Josué 10, del 1 al 27, vamos a leerlo.
Esta parte ya nosotros la hemos leído, ya llevamos leyendo Josué, Jueces y ahorita estamos en Hechos, ¿cierto? Dice Josué 10, del 1 al 27. Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó. Y su rey también se enteró que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo esto, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza más grande de la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios reyes, a Oán, al rey de Hebrón, a Pireán, el rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón: vengan a ayudarme a destruir a Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces estos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas las tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron un mensajero a Josué, quien se encontraba en el campamento de Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa al ejército amorreo. El Señor llenó de pánico los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino de Bet-Horom y fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horon, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Yacer? El sol se detuvo en medio del cielo y se ocultó como en un día normal, y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, un día como ese. Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Después Josué y el ejército israelita regresaron al campamento de Gilgal. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya seguimos leyendo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, que los gabaonitas hacen las alianzas con Josué para destruir el resto de las naciones, o el resto de los espíritus cananeos o las naciones cananeas, ellos hacen la alianza, pero los jebuseos, que tenían en ese momento un rey que se llamaba Adonisec, se da cuenta que están aliados y dicen: no, ya nos van a matar, porque él destruyó la ciudad de ahí y van a venir por nosotros, entonces ya nos van a matar. Y se alía con otros 4 espíritus. El espíritu jebuseo es muy amigo de los hititas, porque los hititas también vivían en zonas montañosas. Entonces se alían, ¿para qué? Para poder destruir a los israelitas y a los gabaonitas. Pero, ¿qué sucede en realidad? O sea, cuando Josué viene a la batalla, lo primero es entender que el espíritu jebuseo siempre va a hacer alianzas con enemigos cercanos de zonas montañosas para destruirte, ¿sí?
Entonces el espíritu jebuseo no solo se conforma con poner a alguien que lance una palabra de maldición en contra tuya, sino que también se une a otras personas para que todos en común lancen palabras de maldición sobre tu vida. No es solo como que una persona me trata mal, sino que hay varias personas que se aliaron para destruir el propósito. El espíritu jebuseo no se queda solo, porque solo no puede, necesita aliados. Entonces llega al punto donde se mete tanto a lanzar palabras de maldición que tú hasta las crees y te alías tú con el espíritu jebuseo a dejar que las palabras de maldición entren a tus mentes, a tu mente. Y empiezas a pensar, no, es que no puedo, no soy capaz, no es el diseño, Dios a mí no me creó para eso, no voy a poder, no es el momento. Cuando Dios te está hablando, hazlo, y tú no, es que no es el momento, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho alianzas con jebuseo o con el espíritu jebuseo? ¿Cuántas veces nos hemos prestado nosotros mismos para poder tomar las palabras que ellos han lanzado y hacerlas como nuestras? ¿Sí? Entonces, no puedes. No, si es que yo soy tonto, no puedo. No deberías. No, si es que no debo porque los recursos no me alcanzan, porque es que no es el tiempo, porque seguramente hay otra persona que tiene más capacidad que yo. Y eso pasa con el espíritu jebuseo, que hace alianzas con otros enemigos cercanos y se unen para destruirte. Más adelante dice que Josué, cuando ya derrota todo el ejército, que en sí no lo derrotó él, lo derrotó Dios, porque dice que vino una lluvia de granizo tan fuerte que mató más jebuseos, más jebuseos o hititas, que lo que realmente había matado los israelitas a espada. Tremendo, me imagino, ese granizo, cómo debía de ser de grande para matar a alguien, o sea, una cosa impresionante. No sé, yo me meto en la historia y yo me empiezo a imaginar y digo, ¿cómo debía de ser de grande el granizo para matar a una persona? Si nada más cuando graniza caen esas pepitas así chiquitas, a uno le duele. ¿Cómo debió haber sido ese granizo tan grande para matar? Entonces, ¿qué pasa? Y es en el versículo 12, donde quiero que de pronto nos podamos centrar. Dice, en el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Josué no solo le habló a Dios para pedirle que lo hiciera, porque él le estaba hablando a Dios desde la autoridad de Cristo, ¿sí? Él no solo dijo, Dios, por favor, que se detenga el sol y la luna, sino que en realidad lo que Josué estaba haciendo en este momento era, no lo utilizó como una estrategia militar de decir, no, necesito que el sol se quede quieto para poder matar a todos en un solo día y decir que los maté en un solo día, sino que él en sí lo que estaba haciendo era confrontando los dioses de los jebuseos, ¿sí? Entonces yo decía antes, uy no, muy duro Josué. Eso, él detuvo el sol, lo paró aquí y quédese quietico porque necesito matarlos. Pero nunca fue la estrategia militar. La estrategia de él nunca fue parar el sol para matarlos y ya. O sea, ¿qué sentido tendría si los pudo haber matado de noche también? O gran hazaña decir de pronto que Josué mató todos en un solo día. ¿Era eso lo que quería Dios? No. Realmente lo que Josué les estaba diciendo al espíritu amorreo era detente sol, detente luna, detente aurora, detente ocaso, detente Salim, detente Shahar, porque es que ahora yo tengo un Dios que ya venció. Esa era la realidad de lo que él estaba hablando. No solo fue para vencer a sus enemigos, Josué estaba confrontando sus dioses, sus enemigos, estaba deteniendo y privando del poder a los jebuseos. Eso era lo que realmente Josué estaba haciendo. Entonces a veces nosotros pensamos que el poder está en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer o nosotros podemos pensar. Y quiere que le diga algo, y yo sé que va a sonar feo, pero sí, usted definitivamente no puede. O sea, usted no puede. No, yo no puedo, sí, nosotros no podemos. Cristo puede, nosotros podemos en Cristo, pero no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Josué nunca hubiera podido vencer los jebuseos si no hubiera sido porque realmente él se alineó y obedeció lo que Dios le estaba hablando, que era exterminar los jebuseos, ¿sí? Nosotros no podemos en nosotros mismos. Helen, es que yo sobrepienso mucho y todos los pensamientos que llegan a mi mente, es que tú solo no puedes, porque tu mente está
procesando todo el tiempo, información, y no hay un momento de quietud donde escuches la voz del Espíritu. Y es ahí donde entra el problema. Josué tuvo mucho tiempo que ir a otro lugar a solas y escuchar la voz de Dios y saber qué era lo que Dios quería para vencer los jebuseos. Pero si nosotros no entramos a saber qué es lo que Dios quiere, no vamos a poder vencer a los jebuseos. Si nosotros escuchamos más la voz de los jebuseos que la de Dios, entonces nos vamos a quedar con los pensamientos toda la vida de que no somos aptos ni útiles para el rey, ¿cierto? Y no es lo que Dios quiere. No podemos conocer los pensamientos del Hijo si no nos acercamos al Padre. Si no estamos cerca al Padre, no podemos conocer su voluntad. Es como yo pretender que yo sé qué es lo que mi mamá quiere, pero no me hablo con ella hace un año. Entonces, ¿cómo de dónde? ¿Sí? No hay de dónde nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y es muy importante tener esto presente, porque en Josué 10:22 dice, luego Josué dijo, quiten las rocas. Bueno, me estoy saltando. Vamos a ir al versículo 13. Quedamos en el 13, ¿cierto? Entonces el sol se detuvo, la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Yacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese. Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Y en el verso 16 dice, Josué mata a los 5 reyes del sur. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon, se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a las ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de esto, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra contra Israel. Nadie se atrevió a decir ni una sola palabra. O sea, ¿qué hizo Josué? Confrontó al espíritu jebuseo. Ya no había nadie que lanzara una palabra en contra de los israelitas. Luego Josué dijo, quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército, acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo que con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó a que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual pertenecen allí hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, habían matado todo el ejército, pero también tenían que matar los reyes, porque de nada servía que hubieran matado todo el ejército. Si el rey, al fin y al cabo, se vuelve y se consigue otro grupo de personas que lo adoren también, o que hagan lo que él quiere. Y como había quedado también un poquito grupo que había alcanzado a llegar a su ciudad fortificada, entonces, cuando ya después de que los matan, dicen, bueno, los reyes se escondieron porque tuvieron miedo de Josué, se esconden. ¿Tenían miedo de Josué realmente? ¿O tenían miedo que Josué había detenido sus dioses?
Eso era lo que tenían miedo. No tenían miedo tanto de Josué, era que decían, si ya detuvo mis dioses, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿sí? Si mis dioses son inoperantes, ¿yo de dónde me cojo? ¿De dónde me agarro? ¿Cuál es mi piso firme? Ya no tengo de dónde más coger. Entonces van y se esconden en las cuevas, y después de que se esconden, Josué dice, ok, se escondieron, vayan y pónganles unas rocas grandes, no los dejen salir y esperemos un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después llegan, y cuando llegan, ¿en dónde le dice Josué que le ponga el pie a los reyes? En el cuello. ¿Por qué en el cuello? Los estaba subyugando, sí, pero porque más piensan que le ponía el pie en el cuello. Para tapar la palabra. Josué todo el tiempo estuvo confrontando las palabras que fueron lanzadas en contra de Israel. Todo el tiempo. Josué lo único que hacía era confrontar todo el tiempo el espíritu jebuseo. Las palabras de maldición que venían. Tú sin esta parte, tú no puedes emitir sonidos. O sea, esto es lo que hace que tú emitas el sonido. Pero si te ponen el pie en el cuello y te espichan, seguramente nosotros no podemos emitir un sonido. Entonces, él estaba confrontó primero a través del sol y la luna. Lo primero que hizo fue confrontar sus dioses. Tú no te puedes ir de chorro a confrontar el espíritu jebuseo sin antes haber confrontado sus dioses. ¿Sí? Porque ellos necesitan tener de algo de qué cogerse, o agarrarse, o tener un cimiento firme. Y cuando ya no hay nada de eso, ¿qué va a pasar? Que se van a sentir inestables. Y es allí, en la inestabilidad, donde nosotros podamos dar el golpe contundente para poder vencerlos y para poder cerrar sus bocas y que no haya maldición en contra de nosotros. Entonces, Jesús derrota a estos reyes, y lo más curioso de todo, o no curioso, sino que sigue confirmando de que estaba confrontando a sus dioses, es que lo hace al momento en que cae el sol. Entonces, no solo detuvo el sol, sino que también mata a los reyes en el momento donde sale el Dios de ellos. ¿Sí? Y uno va a decir, tremendo, porque el sol, la luna han sido creados por Dios para marcar estaciones, pero las personas lo han tomado para tergiversar los diseños. Los cielos cuentan su gloria. La creación, toda la creación es alabanza para Él, pero ellos lo tomaron para adorarse a sí mismos, para decir, no quiero servir a Dios, me conviene más esto, me creo mi propio Dios que crea en eso, ¿cierto? Mi propio Dios que me permita hacer sacrificios, que me permita vivir en inmoralidad, que me permita adorar cuantos dioses yo quiera. Es más fácil. La fácil es decir, yo creo mi propio Dios y adoro ese Dios. Pero qué difícil es decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es lo difícil. Y eso fue lo que hizo Josué. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, detiene el sol, juzga a los dioses que tenían los jebuseos, mata a los reyes, empieza así, en una jerarquía. Tiqui, 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 ¿sí? Mata a los reyes, les pone el pie sobre su cuello, y allí confronta la palabra de maldición. Les dice Josué, no tengan miedo, póngales el pie sobre su cuello. Efesios 1, 22, 23, don José, por favor. Sí, señor, Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas a la iglesia, y lo dio por carta sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Lo sometió a sus pies, ¿cierto? Porque Josué les está diciendo, póngale el pie sobre el cuello. Porque lo que estaba haciendo en ese momento era la manifestación de Cristo. Les estaba diciendo, ponlo sobre tus pies, porque a la iglesia le ha sido concedida la autoridad y la potestad de todo en todo, ¿no? Entonces, allí Josué, bien hubiera podido hacerlo José, porque yo me pregunté, ¿por qué Josué no le puso el pie a
a los reyes? ¿Por qué le mandó a los guerreros a que lo hicieran? ¿Sí? Me pregunté, pues eso, yo dije, si Josué los iba a matar, ¿por qué no él les puso el pie? Y Josué les dice, no tengan miedo, ya no tengan miedo. Y eso es el punto importante aquí. Cada uno de nosotros hemos sido guerreros, cada uno de nosotros estamos preparados para la batalla, cada uno de ustedes han sido uno de los mejores guerreros. En cierta área de su vida usted tenía que guerrear en algo, ya sea en finanzas, en salud, sea en una universidad, donde sea que usted se pare, siempre va a tener una guerra, ¿sí? Por su familia, por sus generaciones, por su entorno, por la atmósfera, siempre va a haber una guerra. Entonces usted es uno de los guerreros de Dios. Usted se ha escuchado, ay Dios, pero es que yo sé que soy tu mejor guerrera, pero ya no me des más batallas. No, es que el mundo espiritual se mueve con violencia y solo los violentos lo arrebatan. Si usted está muy tranquilito y muy bien, preocúpese, porque algo de a su alrededor, no es que todo tenga que estar mal, pero Satanás siempre va a querer estar metiéndole la puya ahí al Hijo de Dios. Entonces, si usted siente que todo está muy bien, acérquese a Dios y dígale qué está pasando, porque vemos que todas las personas que eran ungidas por Dios, preparados para hacer un propósito, para una obra, siempre tuvieron una guerra muy fuerte, siempre. Y así somos nosotros tenemos guerras. Entonces llama Josué a sus guerreros y les dice, necesito que no tengan miedo, les dice. Exactamente. Acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que les dijo. Pero también les dice, no tengan miedo, jamás tengan miedo, ni se desanimen. Le dijo Josué a sus hombres, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces ahí, ¿qué pasa? Josué no solo le estaba diciendo, tú vas a derrotar solo los jebuseos, sino que también les estaba diciendo, vas a derribar y a derrotar todos tus enemigos, no solo 1, 2, 3, 4, los que sean, sino que van a ser todos. Y como lo leíamos en Efesios 1, 22 al 23, que dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien se le hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa, la llena, también es quien da la plenitud en todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. Cuando Josué le dice, pónganlo ustedes el pie, era porque era Cristo diciéndole a la iglesia, pon el pie sobre el cuello de los jebuseos para que ya no emitan palabra de maldición sobre ti. ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando. No era simplemente póngale el pie y mátelo, sino era póngale el pie para que ya no puedan salir palabras de maldición hacia tu vida. Era lo que estaba haciendo Josué. No era solo algo simple. No podemos ver tan simple lo que es algo espiritual. Desde antes de que Jesús viniera físicamente, Él estaba aquí y ya se estaba manifestando. Desde Génesis 1 y aún antes de Génesis 1, lo que fuera antes y lo que fuera después, ya Cristo estaba manifestándose. Entonces, estaba sometiendo bajo la autoridad a todos los principados, potestades y huestes de maldad. No estaba diciendo simplemente mata a los jebuseos, le estaba diciendo, tú tienes el poder de poder confrontar y destruir todas estas principados, potestades, huestes de maldad, y te ha sido entregada la autoridad a la iglesia, a nosotros como nuestro cuerpo, como su cuerpo. Claro, Cristo es la cabeza, pero nosotros como cuerpo tenemos la autoridad. Leíamos esta mañana en Hechos 16 sobre Pablo y Silas, que cuando adoraron las cadenas fueron quitadas. ¿Y qué pasa antes de eso? ¿Por qué los arrestan? Porque le habían dicho a una divina, ¿sí? A una joven que era divina, una esclava, que saliera el demonio de adivinación que había en ella. ¿Y qué pasó? Salió. Y por esto los dueños se pusieron súper bravos porque ya no tenían cómo ganar dinero. Entonces, si no tienen cómo ganar dinero, ¿qué pasó? Que los arrestaron. Y al estar arrestados, adoran y las cadenas caen. Pero entonces, como lo hablamos también esta mañana, no se trata simplemente de cantar. Adoración no solo es emitir un sonido, adoración va más allá. Si Pablo y Silas no hubieran tenido una vida de integridad, no hubieran podido soltar una adoración que removiera las cadenas, ¿sí? Que hiciera
una manifestación que ocasionara algo, sino que simplemente hubiera sido un sonido más. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en un sonido más? En un mover más. Entonces, ay, sí, qué lindo, como cantan. Cristo puede mover montes. Y en la semana, no me alcanzó para esto. Endeudémonos. Pero Cristo puede mover montes. No, endeudémonos, porque es que es la fácil, la más cercana, ¿no? Es lo más sencillo. A mí me pasó hace unos días, les confieso aquí, que estábamos en la casa, llegó mi mami, y yo la vi como un poquito rara, y yo dije, mami, ¿qué le está pasando? Entonces vi que el ojo no le empezaba a cerrar muy bien, y luego al pasar media hora, vi que ya cuando hablaba se le empezó a quedar la boquita así cerrada. Créanme que en ese momento, o sea, yo aquí toco la batería y a los chicos les doy discipulados el jueves y el miércoles aquí en ensayos y todo, el viernes también, mejor dicho. Pero ¿saben en ese momento qué pasó? Que mi mente nunca pensó en Dios. Le dije, mami, alístate, me voy a bañar, nos vamos para el médico. Y Felipe me dice, espere, ¿es necesario? Y yo, no sé, pero, y me puse a llorar. A mí no me importa, hice el show de la vida. No me importa, nos vamos ya para el médico. Yo 10 de la noche bañándome para irme para el médico con mi mamá. Y mamá, tranquila. Y yo, asustada. Y antes de salir, entonces, yo ya lista, nos vamos. Felipe dice, tomemos la Santa Cena. Y yo, bueno, pero rápido, porque nos vamos. O sea, la Santa Cena no, como que en ese momento yo dije, no es tan importante, hágale, que se la tome y vámonos, ¿sí? Y Felipe oró por ella, la ungió. Y bueno, a veces uno siempre va a necesitar a alguien de fe, porque hay días en los que uno no tiene tanta fe y hay días en los que de pronto uno lo recarga a otras personas de fe y así. Entonces, ese día, créanme que mi fe estaba en el subsuelo, por allá abajo. Claro, ¿por qué? Porque siempre había escuchado que las personas que se les empieza a paralizar la cara puede ser por una trombosis. Mi mente solo pensó, trombosis, vámonos ya para el médico. O sea, yo corrí, yo no, mejor dicho, me desesperé. Y cuando llegamos al hospital, pero no crean que el Espíritu Santo todo el tiempo me está hablando. No vayas, tú sabes que no, tranquila, calma. Y me está bañando y ¿saben qué? Cojo el champú y hago así, y que hago así y escucho claramente, estad quietos y confiada que yo soy el Señor. ¿Y ustedes creen que aún así? Yo no puedo estar quieta, yo necesito irme, ¿sí? Y nos fuimos para el médico. Cuando llegamos y le dice la señora de la caja a mi mami, ¿y por qué no vino antes? Y mi mami, no, pues es que no lo vi como tan importante, que no sé qué. Y ustedes van a decir, bueno, Helen, ¿y qué pasó después? La vieron los doctores, le dijeron, no, tranquila, es una migraña, tienes un nervio acá que por la inflamación o sea, la migraña te hizo dar inflamación. Y al inflamarse, pues se cerró el espacio del nervio y por eso no puedes mover la mitad de la cara. Pero con ejercicios ahí va mejorando. Pero yo pensaba en esa silla mientras que mi mamá estaba allá adentro, porque soy así. Porque recurrimos y tenemos por primera opción algo que no es Dios. Porque siempre nuestra primera opción nunca es Dios. Porque nuestra primera opción es el médico, el medicamento. Porque nuestra primera opción es la deuda. Porque nuestra primera opción es llamar a nuestra mamá y decirle, ayuda. Antes de decirle a Dios, Dios ayuda. ¿Sí? Porque nuestra primera opción es, pastor, necesito que ore por mí. Y Dios, ¿qué te dijo que tú hicieras? No sé, pero usted ore por mí, que Dios después me dirá qué tengo que hacer. No, ¿sí? Siempre recurrimos a la primera instancia. Ahora, no es que ustedes no le puedan contar sus problemas a los pastores, háganlo, porque ese día yo no lo hice y me regañaron. Pero, claro, porque no llamaron. No, es que no les quería molestar. ¿Cómo que molestarse? Somos familia, todos, unos solos en Cristo. Hubiéramos orado por ustedes. ¿Saben? Les voy a ser sinceras, yo no llamé a los pastores porque sabía que me iban a decir no vaya al médico. Yo sabía que ellos me iban a decir no vayan por allá. Ya vamos para allá y vamos a orar por su mamá. Pero yo no quería que ellos oraran.
ni mucho menos que orara a Felipe, ni nadie. Yo quería ir al médico y que el médico me dijera, su mamá está bien, ¿sí? O sea, para mí fue más importante la palabra de un médico, la palabra de un jebuseo, y no porque él sea esa persona ya, o sea, no conozco la vida del doctor o la doctora que atendía a mi mami porque no entré, no conozco su vida, no significa que sea una persona mala, ¿sí? Ni mucho menos que los médicos no estén hechos para el servicio, porque si Dios los puso y los creó, es para un servicio, solo que a veces los médicos, cuando no están en Cristo, declaran palabras que no son, y nosotros las creemos, ¿sí? Entonces, resulta que tienes un dolor en el estómago y te vas a ChatGPT. ChatGPT, si me duele el estómago y me arde acá y no sé qué, cáncer de estómago. Y ahí ya está el jebuseo hablándote. Enfermedad. No, es que no tengo para esto. Y te aparece el anuncio. Sacan crédito con Solventa 5 millones en preaprobado en 2 segundos. Espíritu jebuseo. Te está hablando. Te está diciendo, no, es que no están funcionando las cosas en mi casa. Sepárate. Es la fácil, ¿cierto? Sepárate. Cuando sabemos que de pronto puede haber una restauración, cuando puede haber una renovación en el matrimonio, no, sepárate. Es lo fácil. Espíritu jebuseo, te está hablando, ¿sí? No, es que esta amistad tuvimos una pelea, entonces ya no quiero saber nada de ti. Espíritu jebuseo, ya, no quiero saber nada de ti. No, porque no mejor vienes y liman las asperezas y se ven como Cristo ve al otro y se unen, ¿sí? Porque si Dios los puso en unidad, es por algo, ¿sí? Porque mejor, ay no, es que tengo problemas en mi casa, yo mejor me voy de la casa. Porque es que me voy de la casa, yo dije eso a mis 18 años, me voy de la casa, ustedes no me dejan ser libres, voy a tomar mis propias decisiones, voy a salir a donde yo quiera, y eso me trajo muchas consecuencias. Espíritu jebuseo. El espíritu jebuseo todo el tiempo te va a querer aconsejar, y no para bien. Siempre va a estar en tu mente diciéndote, vete de la casa, divórciate, no vayas a ese lugar, ya no adores, ya no exaltes, ¿qué tanto haces en la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo, afuera está mejor, la juventud de afuera está mejor. Es que allá hay una muchacha de 23 años que, no sé, es modelo webcam y ya tiene apartamento, carro, casa, beca, de todo. Sí, claro, pero háblame del espíritu de ella y de los frutos en el reino. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces queremos oír todas las voces jebuseas sin entender que ya nosotros nos ha sido la autoridad para callar esas voces y para destruir ese espíritu y tomar la autoridad de Cristo gobernando sobre el territorio. Si nosotros entendiéramos esto, créanme que hubieran más personas aquí, no por la iglesia llena, sino porque todos entienden un diseño, y es que son hijos, y desde Cristo tienen la capacidad de callar las voces necias. Por eso el búho le decía al león, tú pierdes el tiempo cuando peleas con un necio. ¿Sí? Por eso el león quería convencer a alguien de que él tenía la razón, pero es que nunca se ha tratado de si tú tienes la razón, se trata de cuál es la verdad que Cristo ya estableció. Si tú sabes que Dios te dijo que eres hijo y eres amado, cuando venga el enemigo a decirte, nadie te quiere, todos te odian, mejor comete un gusanito, tú vas a decir, no, porque Dios ya dijo que Él me ama. Y si yo tengo el amor de Dios, que se caiga el mundo, pero Él a mí me ama, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede, que nosotros creemos mentiras que se conformaron en este sistema, en esta sociedad, en nuestro entorno, en nuestra familia, y desechamos la verdad de Cristo. Lo mismo que me pasó a mí. No, yo, ¿cuál Dios? ¡Pum! Chao todo el mundo, me voy para el médico. Y lo más curioso es que el discipulado, ese mismo día había terminado el discipulado. Y hacía 1 hora el pastor había dicho, nosotros aquí no tenemos seguro, no tenemos salud ni nada, pero confíen en Cristo. O sea, había hablado justo de eso. Lo importante es tener salud, porque Cristo es nuestra salud, y nos habló que Jehová significa salud, y todo esto, a la hora yo ya no era que no me acordara, porque sí me acordaba, solo que mis hábitos de lo que ya había escuchado todo el tiempo y había practicado todo el tiempo me llevaron a actuar de forma que obedeciera al espíritu jebuseo que hablaba mi mente, ¿sí? Entonces, por un lado estaba mi espíritu diciendo, quieta, confíe, y por otro lado estaba el jebuseo diciéndote,
se va a morir. Llévesela para el médico. Vaya que le digan qué es lo que tiene. Y yo iba convencida que a mi mamá le iban a dejar hospitalizar. Pero convencida, yo dije, no, esto es gravísimo. Y mi mamá todo el tiempo riéndose allá en el hospital. Créanme que me dio una pena el hospital en silencio. Todo el mundo con cara de enfermo. Y mi mamá toteada de la risa. Y se ríe, entonces solo se puede reír de acá para acá, pues más risa me daba a mí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de escuchar esas voces y la creemos como verdad. Pero el punto importante es creer lo que Dios ya dijo que nosotros somos. Creer lo que Dios ya estableció para nosotros. Y vamos a ir a Josué 15:63. Josué 15:63. Enrique, por favor, ¿lo lees? Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos. Por eso ellos todavía viven allí. La tribu de Judá. ¿Dónde se asentaban los jebuseos? En lugares altos. Ajá, en los lugares de la alabanza. ¿Quiénes son la tribu de Judá? Los adoradores. ¿Por qué los adoradores no pudieron expulsar a los jebuseos? ¿Qué voces estaban escuchando los jebuseos? ¿Qué sonidos estaban escuchando los jebuseos que les impedía expulsar a ellos del lugar que les pertenecía ya? ¿Dónde estaba la adoración? ¿Qué había pasado con la adoración? ¿Qué pasó con sus frecuencias? Yo cuando leí esto me hice muchas preguntas. Dije, ¿qué pasó con la tribu de Judá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no los expulsaron? ¿Por qué decidieron vivir con ellos? ¿Por qué decidieron mezclarse? ¿Por qué decidieron hacer alianzas? ¿Se acuerdan que ahorita les dije qué alianzas hemos hecho nosotros en nuestra mente con el espíritu jebuseo para impedir que podamos cumplir lo que Dios ya nos envió a hacer? ¿Qué alianzas hizo Judá? Que le impidió soltar las frecuencias y los sonidos correctos para que los jebuseos pudieran ser expulsados del lugar que a ellos les pertenecía. Y es importantísimo porque si no hay adoración, no hay nada. O sea, no es porque nada más no sea. La oración también obviamente es importante, el leer la palabra es importante, pero los de Judá habían cerrado su boca para no adorar. Y todas sus batallas las habían perdido. Por eso esta mañana cuando empezamos a orar yo les decía, no se queden callados, no se queden callados, no se queden callados. Y hoy como nunca un silencio sepulcral en el tiempo de la adoración. Y yo decía, no, tiene que haber adoración. No porque yo lo diga, sino porque vamos a confrontar el espíritu jebuseo que quiere callar sus bocas para que no puedan adorar. Nosotros no podemos ganar una batalla sin adoración. Entonces, el pueblo de Judá no puede expulsar a los jebuseos, por lo que ellos viven hasta el día de hoy con ellos, o la tribu de Judá. ¿Por qué el adorador no expulsó al jebuseo, pero David sí? Porque más adelante vamos a leerlo de cómo David toma Jerusalén para él y gobierna desde Jerusalén. Entonces, el espíritu jebuseo parece un espíritu inofensivo. Convives a él a diario, todo el tiempo. Puede estar en tu mente, hablándote, susurrándote, influenciándote. Parece que no tiene gran relevancia, pero si habla tus pensamientos, habla todo. Porque si tú tienes un pensamiento que lo implantas en tu mente y lo crees como una verdad, se va a hacer un hábito y un comportamiento. Entonces yo tengo el pensamiento que el médico sana y como el médico sana, lo creo, lo hago una verdad, entonces vamos mami para el hospital porque es importante que nos digan qué tienen para que se tome la medicina. ¿Ven? Si yo tengo un pensamiento, no me alcanza, está escaso, la plata no me alcanza para nada, entonces saco una deuda para solventar esto y después lo cojo como un hábito y todo lo cojo como deuda. ¿Sí? Y nunca va a ser libre, sino que vamos a ser siempre esclavos de nuestro acreedor. Eso pasa, es inofensivo, no le ves
problema. Decides hacer alianzas y hacerte amigo del espíritu jebuseo. Convives con él a diario en la ciudad destinada a ser el centro de adoración. O sea que la adoración, ¿desde dónde empieza? Desde nuestra mente. Tú no puedes decir santo, 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 santo y tu mente, dejé la olla del arroz prendida, no he estado, esta semana no he adorado, ¿cómo voy a adorar si no he adorado? Podemos nuestra boca estar diciendo, digno es el Cordero de Dios, ¿sí? Y nuestra mente estar pensando, cuando salga, voy a ir a comerme un pollo, voy a ir a almorzar esto, ay, yo no eché en fan, no dejé esto hecho, o qué aburrimiento estar aquí, ya me quiero ir, ¿a qué horas va a terminar Helen? Se demora mucho, ¿sí? No me gusta lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, el espíritu jebuseo es así, siempre va a estar contaminando el lugar de adoración, contaminando y permeando la atmósfera de adoración. ¿Con qué? Con palabras de maldición. Es más fácil creer una palabra de maldición que tomar una verdad y ponerla por obra. Estaban bajo el pueblo enemigo, los judíos, los de Judá. El espíritu jebuseo los había contaminado de sus prácticas, cerrando las fuentes de adoración, porque eso hace la mezcla, cierra tus fuentes de adoración. ¿Qué pasa cuando se mezcla mucho agua con barro y eso? Tiende a taponar, ¿no? Entonces el agua ya no fluye igual. Si yo pongo un montón de piedras y de tierra en un lugar donde fluye agua, no va a salir igual, ¿cierto? No va a salir el agua igual. Y aparte de eso puede que salga sucia, no va a salir limpia. Eso pasa con la mezcla. Cuando yo mezclo el lugar de adoración con prácticas que Jebuseo nos están diciendo todo el tiempo, el espíritu Jebuseo nos está diciendo, haz esto, vive así, vive de tal forma, es solo una canción, ¿qué importa? Y la canción te permea. Y me puse a mirar y resulta que la forma más rápida de aprender es a través de canciones. Es la forma más rápida, por eso al niño le ponen ¿sí? Le ponen 2 y 2 son 4 y 2 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma más rápida de aprender es a través de la música o de los sonidos. Y me impactó esto, porque yo dije, entonces todo lo que nosotros escuchamos se hace mezcla con los pensamientos que Dios estableció. Entonces un día tú crees, un ejemplo, Helen, es que yo hoy me mantengo y mañana no, porque hoy estás creyendo algo que Dios estableció y mañana estás creyendo de la mezcla que hiciste. Estás creyendo las palabras que fueron soltadas por el espíritu Jebuseo, ¿sí? Entonces, no es solo que, no, es que solo es una canción. Claro, es una canción, pero esa canción que está diciendo, ¿sí? ¿Qué está diciendo que eres? ¿Qué está diciendo que vives? Hay canciones que realmente nada de Cristo por ningún lado. Y si nosotros cantamos cosas que no son de Cristo, estamos haciendo declaraciones. Nos estamos aliando con el espíritu Jebuseo para declarar algo sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces resulta que la chica de 15 años embarazada, pero ¿por qué tan joven? ¿Qué es lo que escucha? ¿Cuál es su atmósfera? No, es que ya se escucha Anuel, Bad Bunny, no sé qué otros reggaetoneros hayan así, Ozuna, se está permeando eso. No, es que tal persona tiene intentos suicidas. ¿Qué escucha? Carla Morrison, heavy metal, no mentiras. Cosas fuertes. Sí, cosas fuertes. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz del Jebuseo que le implantó un pensamiento, lo hizo una creencia y por ende lo hizo un hábito. ¿Sí? Aquí, acá y sale. De una vez lo acciones. Es que yo no sé por qué reaccioné así. Es un hábito, hay un pensamiento implantado en ti. Un pensamiento que ya se hizo una creencia fuerte. Entonces, ellos se dejan, el lugar de adoración se mezcló. Y por ende, la fuente de adoración se secó. Vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel 5, del 6 al 9. Porfa, Angelita, léelo. Y Ronald, Crónicas, perdón, iba a decir Ronnie Crónicas. Ronald, Primera de Crónicas 11:4. Primera de Crónicas 11:4.
Primera de Ronald. Segunda de Samuel 5, del 6 al 9. Luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esta tierra, que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sion, los que ahora se llaman Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: todos estos jebuseos, cojos y ciegos, todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continúa hacia ahí. Ok, ¿y qué dice Crónicas 11:4? Dice, más tarde David y todo Israel fueron a Jerusalén, es decir, Jebús, a donde los jebuseos eran los habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús empezaron a decir: David, tú no entrarás aquí. A pesar de eso, David procedió a tomar la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David. De modo que David dijo: cualquiera que hiriera primero a los jebuseos llegará a ser cabeza y príncipe. Y Joab, hijo de Serú, ya logró subir primero y llegó a ser cabeza. Exacto. Crónicas 4:11, la misma historia. Cómo David conquista Jerusalén, ¿cierto? No cómo la conquista, sino qué pasa cuando llega. Entonces, dice que él llega a donde los jebuseos, y los jebuseos le dicen: no, David, hasta un cojo podría detenerlo a usted. El ciego le puede lanzar espada y lo mata. Usted es tan débil, que cualquiera podría impedirle el ingreso a Jebús o Jerusalén. Y David se enoja. Y dice: no, ¿cómo es que me van a decir que no puedo entrar? Y dice que de ahí ven el dicho que ni el cojo ni el ciego entran a la casa. Entonces, David se enoja porque no puede entrar a este lugar, y el espíritu jebuseo hace algo siempre, y es que se va a burlar de tu capacidad. El espíritu jebuseo sabe qué capacidad tienes y de allí se va a pegar para burlarse de ti, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijeron a David? Débil. Pero ¿cuál era la verdad de David? Que era fuerte. ¿Cuánta gente no mató a David? Era un guerrero fuerte, fue por no decir que el mejor guerrero del ejército de Saúl. Y después, ¿qué pasa? Arma su propio ejército. Cuando tiene que irse del lado de Saúl, arma su propio ejército, y aún así la gente lo seguía porque sabían que David era muy fuerte. O sea, David no era cualquier guerrerito y ya, David era el guerrero. El enemigo sí conoce tu capacidad, pero a veces nosotros no conocemos nuestra capacidad, y no porque nosotros no la conozcamos, sino porque no nos hemos encontrado en Cristo. Si no reconocemos nuestra identidad en el Padre, no sabemos cuál es nuestra capacidad o qué reserva puso Dios en ti. Por tanto, no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde venimos, ¿cierto? Porque no tenemos ni idea de la capacidad que Dios ya depositó en cada uno de nosotros. Pero el enemigo sí te ve y sabe lo que Dios puso en ti. Y allí es donde te va a lanzar palabra de maldición. Y si nosotros no estamos alineados, entonces vamos a creer esa palabra de maldición y tu propósito se echó a perder. Porque creímos lo que no es verdad. Capacidad que Dios ya te dio. Te lanza palabras de maldición haciendo nidos en tu mente. ¿Para qué? Para creer mentiras. Ponle atención, le decía David: son ciegos y cojos, es decir, ellos no ven ni caminan, pero te atacan en tus pensamientos para cegar tu identidad. Y quieren detener el evangelio. Ellos quieren hacerte como ellos. Quieren cegarte de tu identidad y quieren detener el evangelio. ¿Por qué cojos? Porque no podían ir a llevar un evangelio. No podían, los pies sí, el calzado representa el evangelio. Y los ojos nos dejan ver la identidad. Y si ellos quieren hacerte como ellos,
entonces te van a cegar y te van a volver cojo. Helen, pero yo tengo mis piernitas y yo voy a donde yo quiera. Sí, tú vas a donde tú quieras, menos al lugar donde Dios te está diciendo que vayas. En todo lugar te metes, menos en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace el espíritu jebuseo que tus pensamientos todo el tiempo estén en cosas que no van a la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucede con este espíritu. Cega tu identidad como hijo, detiene el evangelio, está atando tu espíritu y tu mente todo el tiempo. Te pone limitaciones, volviéndola a creencias y por ende te están haciendo hábitos, te generan hábitos que todo el tiempo estás constantemente haciendo y que no lo ves mal, pero que nunca provinieron de Dios. No sé si ustedes han visto la película Intensamente 2. ¿Sí? ¿Sí la han visto, no? Bueno, es muy buena, se las recomiendo para que la miren. Resulta que las emociones tienen pensamientos así en bolita, que son recuerdos. Entonces, la niña que se llama Riley vive ciertas cosas y esas cosas le quedan en la mente, en recuerdos, en bolitas. Y los pensamientos y las emociones cogen esas bolitas, se las llevan a un lugar que queda abajo del pensamiento central, abren la puerta y es agua, todo eso es agua. Y ellos ponen el pensamiento en el agua y apenas ponen el pensamiento en el agua, sale una raíz y se crea una creencia. Y después Riley actúa conforme a la creencia que las emociones implantaron en la identidad de ella. Y así somos nosotros. Por eso le digo, vean, es muy buena. Así somos nosotros. Nosotros escuchamos una palabra, tenemos un recuerdo, creemos un pensamiento, se implanta en nuestro espíritu, en nuestra mente y lo hacemos un hábito. ¿Sí? Y el espíritu jebuseo todo el tiempo va a estar haciéndote creer cosas que no son. Pero ¿sabe qué pasa con David? Que él fue más entendido que los jebuseos. Y conquistó la ciudad por medio de los canales de agua. En 2 de Samuel, que estábamos leyendo ahorita, en 2 de Samuel 5, del 6 al 9, dice que él conquista la ciudad por medio del acueducto. Pero yo me pregunté algo. ¿Cómo es que conquistar la ciudad por medio del acueducto si en el acueducto hay agua? ¿No? O sea, métase usted una alcantarilla aquí. Intente llegar a una casa por medio de los ductos del agua. No va a poder. Esas son aguas que están, quién sabe hasta qué altura estén, ¿no? Nos podemos ahogar. Seguramente ratas hay. Hay suciedad, hay de todo, hay, mejor dicho, la cisterna que descargó el vecino, de todo debe haber en el acueducto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde está lo importante. Ellos no tenían agua, los jebuseos no tenían agua en sus canales. ¿Por qué? Porque no tenían agua. ¿Qué significa el agua? No habían pagado el recibo, sí, don José. El agua es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ay, Helen, pero es que no tenían agua seguramente porque estaban en sequía. No, es que todo lo que sucede es representación de lo espiritual. Cuando aquí en Bogotá hubo sequía, también tuvo que ver mucho con el tema espiritual. Algo estaba pasando espiritualmente y era que los hijos se estaban quedando muy quieticos y muy acomodados y se estaban secando las fuentes del agua. ¿Sí? Eso pasaba en Jebús, con los jebuseos. No había agua en los canales de agua porque ellos habían usurpado el lugar de adoración. Y si no hay adoración, no hay agua. Y si no hay agua, no hay nada, no hay vida. ¿De dónde? Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de los canales del agua se metieron. Los oídos de David estaban tan alineados espiritualmente que sabía que Dios le está diciendo, métete por los conductos del agua, que allí vas a ganar la batalla. No hubo cabida para la palabra de maldición. Estaba en la frecuencia correcta del cielo y de lo que Dios le estaba hablando. La pregunta, ¿tus oídos están alineados a la frecuencia de las palabras que Dios está hablando o a la limitación que los jebuseos te están lanzando? ¿A qué están alineados nuestros oídos? ¿A la palabra de bendición que Dios nos está diciendo, métete por aquí porque por aquí te va a dar la victoria? ¿O al lugar de, no, yo no puedo, mejor no lo hago? ¿Sí? Mejor me quedo quietico. Porque pues no es para mí, eso no es para mí, no. ¿Cierto?
¿Alguna vez han negociado con el pecado, con las voces que quieren sacarlos de la fe? Yo sí. Yo sí. Yo el día que mi mamá se enfermó dije, y pongo solo ese ejemplo porque me da pena ponerles el resto de veces que he hecho un montón de cosas. Ese día yo dije, no, Dios no, yo negocio con los jebuseos y vengan y me dicen qué es lo que tiene mi mamá porque necesito que ella esté bien. Y secaron nuestra fe, porque en ese momento yo no hay que comprar el medicamento, esto, y así tiene que ser, porque así dijo el médico. Pero ellos estaban secos, totalmente secos. Los jebuseos estaban sin agua y esa fue su ruina. La ruina es estar sin agua. Por eso ellos lanzan palabras para secarte. Lanzan palabras para que poquito a poquito te vayas haciendo como una agüita pasa así todo deshidratado. Porque la falta de agua en sus canales permitió que David pudiera entrar a conquistar el territorio. Y esto, lo que les digo, era la representación de lo que ellos vivían, una sequedad en todas las áreas de sus vidas, pero en especial en la adoración, porque habían usurpado el lugar de la adoración. Porque ellos pensaron que eran por armas. Resulta que los jebuseos era la ciudad más poderosa. Yo me puse a investigar, una de las ciudades más poderosas. Pero de nada les servía que tuvieran uno de los lugares más poderosos o los guerreros más poderosos si realmente su ruina fue el estar sin agua. ¿Y quién iba a pensar que tú estar sin agua te va a arruinar? Pero poniéndolo ahora en un contexto espiritual, sin adoración, sin las fuentes de agua viva, nos secamos. ¿Y qué pasa cuando una matica se seca? Se muere. Se muere. Así mismo es el espíritu. Sin agua se muere. Y no porque el espíritu esté desfalleciendo, sino porque el Espíritu Santo es uno, el espíritu tuyo es otro. ¿Sí? Son dos cosas aparte. Y tu espíritu tiene que estar conectado al Espíritu Santo para que hayan aguas. Si no está conectado, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? El arma más poderosa es la adoración. Nosotros como hijos, nuestra arma más poderosa es la adoración. Esto nos conecta con el Padre y con los ríos que brotan de su trono. Jerusalén era la ciudad más grande de Israel en la zona montañosa. Era un lugar grandísimo, en lugares altos. Y lo más curioso, estaba al lado y está rodeada por mares, por el mar Mediterráneo y por el mar Muerto. Y ya para ir terminando, quiero que vayamos a Apocalipsis 22. Señora Nora, por favor, su merced, ayúdenos leyendo Apocalipsis 22, del 1 al 5. ¿22 del 1 al 5? Me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios nos alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Que Dios habla aquí de una nueva Jerusalén, ¿no? Donde hay ríos de agua de vida. O sea, te está diciendo, es que tú no estás llamado a ser seco. Si el espíritu jebuseo te dijo que tú no podías adorar porque no cantas lindo, nunca se trata de si cantas lindo o no. Se trata de cómo llevas una vida de adoración constantemente en todo lo que haces, empezando desde tu pensamiento, que es donde empieza todo. Todo parte de un pensamiento. Todo lo que nosotros hacemos va a partir de lo que pensamos,
¿sí? Desde allí empieza la verdadera adoración, espíritu y en verdad, desde la mente, desde el espíritu, es donde empieza todo, porque en Efesios 4, 17 nos dice que dejen que el Espíritu Santo les quite la vieja naturaleza, ¿cierto? Que está contaminada y viciada, que está entenebrecida, confundida por vagar lejos de la vida que Dios ofrece, y dejen también que el Espíritu Santo les renueve la mente o los pensamientos y la conducta, porque todo empieza de aquí y de lo que hacemos un hábito. Y pónganse la nueva naturaleza de Cristo, que es verdaderamente justa. Entonces, aquí nos habla de una nueva Jerusalén, donde empieza a decir que van a haber ríos de agua viva, que vienen de un árbol que da fruto cada mes para sanar a las naciones. Nosotros como adoradores estamos llamados a dar fruto al menos una vez al mes. ¿Sí? Una vez al mes nosotros tenemos algo que entregarle a Dios. Al menos una cosa, ¿sí? Es decir, que al año nosotros deberíamos darle mínimo 12 frutos a Dios. Porque nosotros fuimos llamados a adorar. Somos árboles que dan fruto para sanidad de las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Nuestro entorno. ¿Cómo nosotros sanamos nuestro entorno? ¿Cómo nosotros sanamos nuestra familia? Porque aquí no nos sirve de nada levantar las manos y adorar si en la casa le estamos diciendo de pronto a alguno de nuestros familiares, usted no sirve para nada, todo lo hace mal. ¿Sí? No estamos representando el árbol de justicia que Él nos llamó a ser. Entonces, ¿qué pasa? Que Jerusalén es el lugar donde brotan los ríos de agua de vida, árbol de vida que da fruto cada mes para sanar las naciones. Ponle atención a esta parte. Dice en el versículo 5, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz ni de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Lo mismo que estaba pasando en Josué. Ya no había necesidad de sol ni de luna, porque Josué sabía que él tenía la luz de Cristo que brillaba y reinaba por siempre y para siempre. Entonces, en ese momento ya no había ni Salín ni Shahar que gobernara, porque el Señor ya estaba reinando sobre ellos. Por eso Josué ganó la batalla, porque no tuvo necesidad de unos dioses ajenos, ni mucho menos tuvo necesidad de confiar en los jebuseos, de que ellos son más débiles, yo los voy a poder derrotar. Él confió en Jesús, él confió en Dios, ¿sí? En el Señor. Por eso él pudo reinar, porque Cristo ya había reinado desde antes de la fundación del mundo. Solo el que está en Cristo puede reinar, porque Cristo ya venció desde antes de la fundación. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Solo el que está en Cristo puede reinar. David reconoció que el ciego y el cojo no podían entrar a la casa del Padre, pero el Hijo no solo entra, sino que también edifica un altar en la casa. ¿Sí? El cojo y el ciego no entran. El jebuseo no entra a la casa. Si el espíritu jebuseo ha atado tus pies o de pronto ha cegado tu vista, te va a ser difícil entrar. Pero cuando viene en Cristo a traer libertad, entiendes que tú no solo fuiste llamado a ser hijo, sino que un hijo que levanta altar, un hijo que levanta adoración constantemente, un hijo que a través de la adoración fortifica sus murallas. En Isaías 59, si no estoy mal, hay un verso que dice que nos hiciste entrar y a causa de la adoración pusiste murallas alrededor de nosotros. ¿A dónde entraron? A la casa del Padre. Y con adoración, las murallas se hicieron fuertes para protegerlos. Jebús era conocido por sus fortalezas, por sus murallas muy resistentes. Pero en Crónicas 11:7 dice, pero creo que no puse si era primera o segunda. Creo que sí, es primera de Crónicas 11:7. Dice, si es en primera de Crónicas 11:7, dice, David hizo la fortaleza de su casa y es por eso que se llama la ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. Hizo la fortaleza su casa. David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David,
no se trató nunca de la fortaleza física, no era por qué tan grande o qué tantos guerreros tenía David, sino que se trató siempre del lugar de adoración que tenía David, que esa era su fortaleza. David en sí no era fuerte, la adoración lo hacía fuerte, pero David fuerte por sus propias fuerzas no era. David lo hacía fuerte el corazón humillado, porque eso es lo que significaba la adoración. Adoración significa humillación. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía grande a David? Su humillación. Por eso dicen que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque aunque pecara 1000 veces, si estaba humillado delante de Dios y reconocía su error, Dios lo perdonaba y otra vez lo engrandecía. Eso es lo que pasa con David. No estaba simplemente en la fortaleza física de sus fuerzas, de tener un ejército de pronto muy grande, porque aun cuando David más adelante peca con Betsabé y empieza a hacer el censo, dice, oye, qué grande soy, qué fuerte soy, yo soy un duro, he matado un montón de guerreros, voy a hacer un censo para ver cuántos caballos tengo. ¿Y qué pasa? Pierde. Empiezan a morir los primogénitos. Porque siempre va a pasar eso, mientras más nos exaltemos, nuestro propósito más para abajo va, pero mientras más nos humillemos y reconozcamos nuestra identidad en Cristo, más exaltados vamos a ser delante del Padre, porque seguramente delante del hombre no, pero delante del Padre sí. Y no tendría beneficio ser exaltado delante del hombre si nuestro galardón está en lo eterno. Entonces, ¿qué pasaba? Que la fortaleza de David estaba en la Nueva Jerusalén, en el lugar de adoración, donde no hay sequedad, donde hay ríos de agua viva. No estaba ni cojo ni ciego. ¿Por qué? Porque reconoció su identidad como hijo mostrando a Cristo. Siendo él la sanidad de las naciones. Cristo siendo la sanidad de las naciones, pero también manifestándose a través de David, como lo leíamos en Apocalipsis. Estar en Jebús o estar en las manos filisteas significa un símbolo de resistencia en contra del plan de Dios. Pero Jerusalén significa el símbolo de establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. A ti te pueden marcar con 2 símbolos, pero como orábamos hoy, escoge tú a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué símbolo quieren ustedes que sea pactados para ustedes y para sus generaciones? El pueblo de Israel siempre retrocedía porque los papás nunca se encargaron de que sus hijos pudieran mantenerse firmes en Dios y no les enseñaron a adorar. Adorar es recordar lo que Dios hizo y dar gloria a Él por lo que Él ya hizo. Y aun si Él no hiciera, nosotros tenemos motivos para adorarlo, simplemente porque es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué símbolo queremos en nuestra vida? ¿Un símbolo de resistencia en contra del plan de Dios o un símbolo que establezca el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra tierra? La Nueva Jerusalén, que es muy hermoso, está en Apocalipsis 21:7. Pónganse en pie, por favor. Dice, la Nueva Jerusalén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo caerá con ellos y Él les secará Dios mismo estará con ellos y Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirían más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas cosas, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son la nueva Jerusalén de este tiempo? Dice que ya
no se trata por un lugar, sino que ahora Él está en medio de ellos, en su casa, que lo hizo su hogar. Pero, ¿cómo hacemos a Dios nuestro hogar? A través de la adoración. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que nuestro lugar seguro sea Cristo? A través de la adoración. ¿Y cómo preparamos nuestra vida para que Dios venga a morar en nosotros? A través de la adoración. Siempre va a ser a través de la adoración. La iglesia, este pasaje nos habla de todo. Cristo como el único rey y verdadero. La iglesia como la esposa. Y todo enemigo derrotado bajo los pies de Él, que habla también, lo leímos, Efesios 1:22. Entonces, de todo lo que hoy hablamos, y yo sé que esta palabra va a quedar en sus corazones, tome un tiempo para pensar, mientras que reparten la Santa Cena, todas las palabras que el enemigo ha venido a traer a su mente. ¿Y qué alianzas ha hecho usted con el espíritu jebuseo? ¿Sí? ¿En qué momento usted decidió tomar mentiras por verdad? ¿En qué momento usted decidió tomar esa... Gracias, ahorita. Yo sé cómo mucho lo toco. Gracias, Dios. ¿En qué momento decidió usted tomar las palabras de maldición para apropiarse de ellas y hacerlas hábito y verdad? No espera que yo le diga de pronto cierre sus ojos o pídale a Dios, simplemente usted, el Espíritu Santo, le va a ir guiando. Pero si reconozcamos dónde fue que caímos, y la palabra dice, mira de dónde has caído y vuélvete. Reconozcamos de dónde caímos, en qué momento hicimos alianzas, en qué momento nos mezclamos, en qué momento dejamos de adorar, en qué momento dejamos de dar gracias, cuando nuestra boca se cerró, cuando nuestras fuentes se secaron y dejamos de dar gloria a Dios para creer mentiras. Mentiras de los jebuseos que quisieron venir a implantarse en nuestras generaciones, porque no solo es un hábito que te daña a ti, sino que también daña todas tus generaciones. Así como Israel, Señor, que debía expulsar a los jebuseos, nosotros somos hoy conscientes de que nosotros también debemos expulsar a los espíritus jebuseos que quieren venir a nuestra mente a traer mentiras, que quieren venir a traer incredulidad, sequedad, burlas, confusión de identidad. Tú nos has hablado que la santidad nos prepara para habitar en la Nueva Jerusalén. Y eso es hoy a lo que accedemos. Accedemos a la verdad, accedemos, Señor, a los lugares de manantiales, donde fluyen las aguas. Señor, hoy no simplemente nos quedamos con una palabra, sino que accionamos lo que hemos oído y lo recibimos. Nos hacemos tanto oidores como hacedores de tu palabra. Nos hacemos, Señor, hacedores de tu voluntad, de tus pensamientos. Hoy te pido, Señor, que sobre cada uno de los que estamos aquí venga el Espíritu Santo y traiga convencimiento de pecado, de justicia, para que cada uno de nosotros podamos reconocer de dónde caímos, pero también volver a mirarte, volver a ver tu rostro y saber, Señor, que rompemos con todo pacto que hicimos con el espíritu jebuseo. Rompemos, Señor, con toda alianza que hicimos a través de nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento que firmó un acta, un decreto a favor de Satanás, a favor de los espíritus jebuseos y en contra nuestra, hoy, Señor, sea removida, porque lo leímos en Efesios 1:22, que tú ya pusiste todas las entidades por estrado de tus pies, Señor. Todo principado, potestad y huestes de maldad ha sido puesta bajo tus pies, así como lo hiciste con Josué, que Josué decidió que los guerreros pusieran el pie sobre el cuello de los reyes jebuseos. Así mismo lo haremos nosotros, Señor. Ponemos nuestro pie sobre el cuello de los jebuseos para que no puedan emitir palabra de maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras cosechas, sobre nuestros frutos. Declaramos, Señor, que por el poder de la sangre del Cordero hoy somos limpios. No es un jugo, no es un pan, es tu cuerpo, es tu sangre que entra y purifica, que entra y limpia nuestros pensamientos, que limpia, Señor, todo lo que quiso venir a contaminar. Removida sea la greda, el barro, las rocas que se posicionaron para que nuestras
fuentes no fluyeran, sino que ahora, Señor, tú las limpias, haces nuestros conductos libres, haces los conductos donde fluye el agua limpios. Señor, remueves todo excremento aún que había en nuestra mente, remueves, Señor, toda maldición que había en nuestra mente y empiezan a fluir las aguas del Espíritu Santo, empiezan a fluir, Señor, las aguas de bendición, las aguas de sanidad para las naciones. Nos hacemos árboles de justicia que dan un fruto cada mes para la sanidad de nuestro entorno, para la sanidad de nuestras generaciones, de nuestras familias. No nos quedamos simplemente con algo básico, sino entendemos, Señor, que Josué fue la manifestación tuya y David también. Y hoy nosotros, Señor, seremos la manifestación tuya para este tiempo en esta tierra. Nosotros, Señor, hacemos apto nuestra armadura para ir como los mejores guerreros a pelear las batallas y no nos importa si son muchas, no nos vamos a cansar porque nuestra fortaleza está en ti, nuestra fortaleza está como David en adorar, en exaltar, en dar gloria a ti, en no callar nuestras bocas. Señor, no nos vamos a privar del privilegio de contarle a los demás de tus misericordias. Nuestra boca nunca se callará, sino que al contrario, va a abrirse para poder expresar de tu virtud, de tu bondad en nuestra vida, Señor. No nos quedamos simplemente callados esperando a que algo suceda. No podemos mostrarle a los demás la verdad si nuestra boca no se abre en adoración, si nuestras puertas no han sido abiertas a adorar. Así, Señor, que hoy nos comprometemos. Cuando decimos amén, nos comprometemos todos juntos a crear un lugar de adoración, a crear un espacio de adoración. Señor, soltamos lo urgente, lo importante, lo urgente del día a día, lo que nos parece importante y nos centramos en ti. Nos centramos en que haya un espacio para adorarte, en que haya un espacio para exaltarte, a que haya un espacio donde seas tú quien gobierne nuestra vida. Que seas tú empezando nuestro día, seas tú, Señor, llevándonos a los lugares que quieres que vayamos. Seas tú guiándonos y que nuestros pies y nuestra mente no sea más rápida que el Espíritu, sino al contrario, que sea el Espíritu dirigiendo nuestros movimientos, nuestros pensamientos. Nos soltamos, Señor, de todo Dios falso, de todo Dios que quiso venir a traer mentiras sobre nuestra vida, de todo Dios que tuvimos como segunda opción. Nos soltamos, Señor, de la deuda, de la medicina, nos soltamos, Señor, de los diseños caídos, nos soltamos, Señor, de todas las mentiras, de incredulidad que vinieron a nuestra mente y creemos que tenemos una sola cosa y es la mente de Cristo y la capacidad de Cristo, que no es por nosotros, sino es por ti. Es por ti que todos los hombres ungidos por ti vencieron, porque ya había vencido Cristo antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que establecemos hoy para nuestras vidas. Lo establecemos para todas las personas, aún las que no pudieron estar en este lugar. Recibimos las palabras y nos hacemos también nos hacemos mensajeros para poder llevar esta palabra a aquel que no la recibió, que no la escuchó, porque sabemos que en sus corazones ya la han recibido. Así, Señor, que tomamos de tu verdad, tomamos a Cristo, tomamos, Señor, la Santa Cena que representa tu sangre, Señor, tu cuerpo, y creemos que no solo será un domingo que tomaremos tu cuerpo, sino que constantemente estamos tomando de tus aguas. Amén. Pueden comer del pan. Y también pueden tomar del jugo. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Si de pronto usted no ha ofrendado, puede acercarse a hacerlo. Y vamos a orar por las ofrendas. Hoy nos disculpan. El jugo nos quedó como muy aguadito. Es la primera vez que hacemos una Santa Cena. No le tenemos el tiro, pero no se preocupen que vamos a mejorar.